tú recordarás, la carta a los Gálatas le escribe Pablo en respuesta a algo que está sucediendo en las iglesias de Galacia, que era que un grupo de judíos cristianos estaba intentando añadir cosas a la fe, ¿no? Estaba diciendo, bueno, está bien creer en Jesús, pero es necesario también que creamos o que sigamos las leyes de los judíos, ¿no? A estos compas se le decían los judaizantes. Y hace 3 semanas lo que vimos es que comenzamos el capítulo 2 y ahí Pablo nos narró su perspectiva del concilio de Jerusalén. A lo mejor recordarás que en ese concilio se tocó el tema de que si era necesario que los gentiles también se circuncidaran de acuerdo al ritual judío, ¿no? Pero los apóstoles y los líderes de la iglesia llegaron a la conclusión de que no era necesario añadir nada al evangelio, ¿verdad? Ellos estaban unidos predicando el mismo evangelio, que es Jesús más nada, ¿verdad? Y en ese momento llegamos a la conclusión de que donde hay gracia hay unidad. Donde hay gracia hay unidad. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 2, donde Pablo nos va a continuar hablando acerca de su experiencia con la gracia. Y lo interesante es que nos va a narrar otra historia que es totalmente contradictoria a la que vimos hace 3 semanas. Porque hace 3 semanas vimos que todos los apóstoles y los líderes de la iglesia estaban unidos predicando el mismo evangelio. Pero hoy veremos cuando Pablo confronta a Pedro, uno de los apóstoles, ¿no? Y esto lo hace porque Pedro no estaba viviendo de forma congruente con la verdad del evangelio. ¿Sí? Entonces, esto Pablo no lo va a hacer para dejar o para hacer ver mal a Pedro, sino que lo va a usar para explicar un concepto que es central en la vida del creyente. Es un eje central del evangelio, y es que somos justificados solamente por gracia a través de la fe en Jesús, no por obras ni por nuestros méritos. Y cómo eso impacta en nuestras vidas de manera que somos transformados de vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Y es que muchas veces decimos creer en Jesús, pero aunque decimos creer en Jesús, preferimos confiar más en nuestros méritos, en lo que hacemos, en cómo servimos dentro de la iglesia, para sentirnos bien con nosotros mismos, o sencillamente para sentirnos superior a otros. Pero familia, esto es legalismo. Y nos lleva a vivir una doble vida que es contraria al mensaje del evangelio. Nos lleva a vivir una doble vida de hipocresía, donde estaremos más preocupados por las apariencias y por qué dirán de nosotros que por agradar a Dios. Familia, todo esto es contrario al mensaje del evangelio. Pero cuando descansamos en esta verdad, que somos justificados solamente por gracia, por medio de Jesús, y dependemos de Él y de lo que Él ya hizo, esto nos debe de llevar a vivir una vida congruente con el evangelio, donde respondemos en obediencia a Dios porque reconocemos la gracia recibida. Y Jesús mismo nos fortalece para poderla vivir. Por eso, y quisiera que tengas esta frase en tu mente durante el tiempo que nos queda: la hipocresía y la gracia no se llevan. La hipocresía y la gracia no se llevan. Entonces, para desarrollar esta idea, vamos a Gálatas 2,
versículos del 11 al 21. Vamos a leerlo, comentar un poquito y al final te voy a dar 3 puntos de aplicación, ¿no? Pero primero vamos a orar, ¿va? Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites estar esta mañana aquí honrándote, alabando tu nombre, exaltándote a ti por quien eres, Señor. Porque tu bondad es para siempre, Señor. Porque todos los días podemos ver tu mano poderosa obrando a nuestro favor, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias porque eso cambia nuestra situación delante de ti, Señor. Y ahora podemos vivir una vida que te agrada a ti. No confiando en nuestros méritos, Señor, sino confiando en ti y sabiendo que tú mismo nos fortaleces para vivir día con día, Señor. Habla, Señor, a tu iglesia esta mañana, Señor, y que tu nombre sea exaltado en todo momento, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer Gálatas 2, empezamos del versículo 11, donde dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Entonces, si te fijas, lo primero que podemos ver aquí es que Pablo inicia con un pero, ¿verdad? En el párrafo anterior fue un final feliz, todos felices, todos contentos. Se estrecharon la mano de comunión, a lo mejor recordarás un poco de eso, pero ahora va a haber una confrontación con Pedro en Antioquía. No sabemos exactamente la fecha en la que sucede esto, pero por la narrativa de la carta de Gálatas podemos entender que fue después del concilio de Jerusalén que vimos hace 3 semanas, ¿no? Y esta confrontación que Pablo hizo de forma directa hacia Pedro fue porque Pedro era digno de ser censurado. Otras versiones traducen esto como que era digno de ser condenado o reprochado. O dicho en mexicano, estaba totalmente equivocado. Diría mi mamá, andaba orinando fuera del hoyo. Pero ¿qué había hecho Pedro? Versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Entonces, Pedro está en Antioquía, pasaba tiempo con los gentiles, cotorreando, comiendo juntos. Aquí dice que comía con ellos y en algo que se llamaba o que le conocían como comidas de comunión o fiestas de amor, que básicamente era sentarse a comer como iglesia juntos. Básicamente eso era. Y algunos comentan que al final de esas reuniones se celebraba la Santa Cena, ¿no? Entonces, esto sucedía en este contexto, pero no era más que sentarse a comer juntos como hermanos, en comunión. Los que vinieron el viernes al grupo se perdieron de un pozole muy bueno, por cierto, ¿eh? Ustedes se lo pierden. Pero lo que pasaba ahí es que era un grupo de creyentes unidos como un solo pueblo, teniendo comunión todos. Y en esa fiesta de amor o en esa fiesta de comunión había tanto gentiles como judíos, todos unidos. Y Pedro participaba libremente de ellas. Pero tiempo después vienen unos cristianos judíos de Jerusalén. Por eso se dice que vienen de parte de Jacobo, no porque Jacobo los haya mandado, sino que Jacobo era alguien o un líder en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Por eso se nos menciona eso. Entonces, mi compa Pedro, ¿qué hizo? Se empezó a alejar de los gentiles. El viernes había 4 meses aquí, juntos todos. Es como si Pedro hubiera dicho: a ver, judío, vente para acá. Y agarran una de las mesas, se la llevan para allá, las otras 3 mesas allá. Entonces, Pedro se empezó a apartar de los judíos, de los gentiles, perdón, por miedo seguramente a que estos judíos empezaran a hablar de él, empezaran a hacer chisme y fueran a Jerusalén diciendo: ¿cómo es posible que Pedro, una columna de la iglesia, uno de alta reputación,
esté conviviendo con esos gentiles impuros y no siguiendo las reglas ceremoniales que tenemos nosotros. Pues el miedo de Pedro era que fueran con el chisme o que lo confrontaran los judíos por este tema, ¿no? Y es que entre los judíos había un concepto muy importante que se llamaba la pureza ceremonial. Y esto tiene que ver con la aceptación para estar en comunión y para estar en la presencia de Dios. Y para lograr esta pureza ceremonial, ellos seguían las prescripciones que están en Levítico 11 al 15. Si lo quieren leer, adelante. No lo voy a leer porque nos vamos a dormir todos aquí. Pero también le añadían restricciones impuestas por una mala interpretación por la secta de los fariseos. A lo mejor recordarán a los fariseos que era un grupo de religiosos judíos que llevaban al extremo las leyes o lo que estaba establecido en la ley de Dios, ¿verdad? Añadiéndole cosas. Por ejemplo, en la cuestión alimentaria no podían comer carne de cerdo o había ciertas restricciones para la alimentación que justamente era en el contexto en el que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, el hecho de que los gentiles no siguieran estas reglas de pureza ceremonial bajo la ley judía los colocaba como impuros, como inmundos, ¿no? Y entonces, si un judío que sí seguía estas reglas se juntaba con un gentil que no seguía las reglas, más por menos es menos, ¿no? Entonces también el judío era impuro, ¿no? Entonces, todo esto podía ser un objeto de crítica y juicio por parte de estos cristianos judíos hacia Pedro. Y por eso es que Pedro, temiendo eso, que fueran a hablar mal de él, se empezó a apartar de los gentiles y solamente con los judíos puros, entre comillas. Y aquí el asunto es que Pedro deja de tener comunión con los gentiles, aún sabiendo que no era necesario guardar estas cosas para ser aceptado por Dios. Que fue lo que vimos hace 3 semanas, ¿no? ¿Ves la hipocresía de Pedro? Pedro sabía lo que tenía que hacer, pero estaba viviendo una doble vida que buscaba agradar a los judíos. Y nosotros somos iguales que Pedro. Todos tenemos un Pedro adentro. ¿Cuántas veces no hemos hecho algo para que nuestros líderes o familiares digan: qué machín predica el David? Qué bonito canta la Adriana, ¿no? Fíjate, el Gibran llega a las 10 de la mañana y se pone a barrer. Nadie le gana a barrer. Para que nos feliciten o simple y sencillamente para que no nos llamen la atención, así de que ya no vine 2 semanas, ahora sí voy a ir para que ya no me ande escribiendo ches porque luego me va a regañar. Nos importa más nuestra reputación que la gloria de Dios. Nos importa más qué dirán de nosotros. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero fíjate, quiero que veamos la dimensión de lo que estaba sucediendo. Pedro estuvo 3 años con Jesús, durante el ministerio de Jesús, ¿no? Conviviendo con él día y noche, comiendo juntos, Jesús enseñándoles, haciendo esa labor de discipulado, ¿no? Y durante ese tiempo seguramente vio que Jesús convivió con pecadores y gentiles. Y vio cómo Jesús llamó a esos pecadores a ser salvos solamente por medio de él. También Pedro, en Hechos 10, recibió la visión del lienzo. A lo mejor has escuchado hablar de esa visión, ¿no? Donde básicamente Dios le mostró
que no debe de considerar inmundo nada que Dios ya haya limpiado. Y después de eso, estuvo con Cornelio, un soldado gentil, comiendo con ellos, y ahí fue testigo de cómo el Espíritu Santo también descendió sobre gentiles. Él fue testigo de todo esto. Él sabía que no era necesario seguir las reglas ceremoniales para ser aceptado por Dios o para tener comunión. Pero por miedo a la crítica tomó esta actitud. Pedro, familia, conocía la verdad. Y nosotros también la conocemos. No quiero caer en el mismo juego que los judaizantes, pero yo conozco gente de hace 20 años. Aquí llevo 5, así que no es ninguno de ustedes, que los veo igualitos hace 20 años. O sea, ojalá estuvieran igualitos, igual de fuertes, ¿no? O sea, con una panzota ahora, pero igualitas en su carácter. Las mismas niñerías de toda la vida les siguen afectando. Y son creyentes o van a la iglesia, incluso algunos tienen posición de liderazgo en las iglesias. Seguramente, o en las iglesias, porque yo conozco las iglesias en las que existen ellos, se predica domingo tras domingo el mensaje del evangelio. Así que no pueden decir que no saben, que no conocen. Y les digo, no estoy condenando, no estoy criticando, lo que quiero es demostrar un punto que a veces, aunque escuchamos la verdad, y puede que la creamos y la creemos, nuestra vida no es congruente con lo que decimos creer. Y esto es porque nuestra esperanza no está puesta en lo que debe ser, que es Jesús. Está puesta en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros hacemos. Y fíjate que el problema aquí también es que Pedro era un ejemplo para otros cristianos judíos. Por eso nos dice aquí que algunos también se unieron a la hipocresía de Pedro, fueron arrastrados por Pedro. Incluso Bernabé, que había sido un colaborador de Pablo entre los gentiles, ¿no? Y eso, la verdad, familia, a mí me pegó bien duro. Porque a veces alguien que está en una posición de liderazgo no se da cuenta de la influencia que puede tener en los demás. A tal grado que si nosotros decimos creer en la gracia y en que Jesús nos salvó y nos rescató de la muerte y ahora vivimos para Él, pero no lo hacemos, los demás van a decir, pues si ese amigo que predica eso y no, bien bonito, se tarda 45 minutos nomás, es el mejor predicando, 45 minutos nomás. Pero fíjate cómo vive, fíjate cómo trata a su esposa, fíjate cómo trata a sus hijos. Se le acerca un hermano a pedirle consejo y le da una patada por allá. Hace días, de hecho, vi un testimonio una noticia de un pastor donde en su iglesia se predica muy buena doctrina, y él es muy buen predicador, enseña muy bien la palabra. Lo destituyeron de su iglesia como pastor por abuso de autoridad. ¿Cuántas personas de esa iglesia no creen que han sido lastimadas por él? Entonces, a veces no somos congruentes y podemos arrastrar a otras personas, podemos incitarlos a caer. Y fíjate lo que Pablo continúa en el versículo 14, porque lo va a confrontar. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, entonces, fíjate, estaban todos comiendo, las mesitas, cada quien echándose ahí sus taquitos al pastor, los judíos, los gentiles, ¿no? Y los judíos su pollito asado, ¿no? Porque no pueden comer puerco. Entonces,
todos platicando, Pedro ya arrinconado con los judíos y los gentiles por acá. Y Pablo se levanta y le hace, iba a pegar aquí, pero se cae. Se levanta de la mesa y enfrente de todos confronta directamente a Pedro. Y te digo, no es que Pablo quisiera evidenciar o quisiera hacer quedar mal a Pedro, sino que lo que quería es que, aparte de dar a conocer esa hipocresía, esa vida incongruente con el evangelio, lo que le interesaba saber es que eso iba en contra de la verdad del evangelio. Y por eso, si te fijas, lo que va a hacer es que le va a pedir a Pedro que se ponga en los zapatos de los gentiles. Por eso continúa diciendo: dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Acuérdense que Pablo está enojado aquí, y ahí le va otro, un derechazo a Pedro. Y fíjate que me gusta cómo lo parafrasea un comentarista que se llamaba William Hendrickson, porque él dice: si aún tú, Pedro, a pesar de que eres judío, te puedes dar la libertad de pasar por alto las tradiciones en cuanto a comida y bebida, tal como lo hiciste cuando comías entre los gentiles, ¿cómo es posible que ahora quieras imponer las mismas tradiciones sobre los gentiles, forzándolos a vivir como judíos? Es innegable que al separarte de los gentiles a la hora de comer, les estás diciendo: si ustedes, gentiles, desean tener comunión con nosotros, tienen que vivir como judíos. Aquí, familia, Pedro estaba condenando a los gentiles. Les estaba diciendo que tenían que vivir como judíos para ser aceptados como parte del pueblo de Dios. Y si bien aquí hay un tema de nacionalismo judío y de sentirse superior por las reglas que ellos decían seguir, pero la realidad es que esto no estaba fundamentado en ningún sentido, porque ni siquiera ellos podían seguir las reglas al pie de la letra como decían. Y creo que aquí entra de nuevo la hipocresía, ¿no? Porque tú dices: yo soy muy bueno, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana a orar y leer la Biblia. Y tú también tienes que hacerlo. Y seguramente no lo haces, también tú. Y es que, decir: no, mira, eso se toma una cerveza, ese es un pecador. Yo puro, nada, nunca en mi vida me he hecho. Pero ¿qué tal hablas del vecino? ¿Qué tal pasa una muchachona y de volada? A veces es muy fácil sentirnos más moralmente correctos que otros, sentirnos superiores que otros, por nuestra forma de comportarnos, o por lo que hacemos en la iglesia, por nuestras buenas obras. Y queremos imponer a lo mejor esas acciones con otros. ¿Y sabes qué es lo peor? O peor, como dirán en mi rancho, es que muchas veces intentamos justificar esas cosas con textos bíblicos que no tienen nada que ver. Una vez que estaba niño, regresamos a una iglesia en la que íbamos cuando estábamos bien morrillos, y se nos acerca un pastor y nos dice: oye, ¿por qué están yendo a la otra iglesia? Esta es la verdadera iglesia. Yo lo dije despacito, este compa lo dijo: esta es la verdadera iglesia. Y alguien más ahí me dijo: nosotros podemos presumir que tenemos la mejor doctrina de todos. Y yo: caray. ¿Y a poco vives de acuerdo o de forma congruente con esa sana doctrina que dices tener? Fíjate, también hace poquito escuché la noticia del director de unas conferencias bien importantes que se hacen en Estados Unidos. Es una doctrina reformada, muy parecida a la que tenemos nosotros,
Y este cuate lo que hizo es que, fíjense, les va a dar risa, como un niño chiquito. Creó diferentes cuentas en Twitter, ahora llamado X, para tirarle hate a otros conferencistas de esa conferencia que él preside. Atacándolos injustamente porque había cosas en las que no estaban de acuerdo. Y lo hizo por varios meses, Y se dieron cuenta, patitas en la calle. A veces nos sentimos superiores a otros por lo que hacemos, por lo que creemos, como tú lo digas. Pero no somos congruentes con eso y acabamos siendo peores que a los que nosotros condenamos. Y fíjate, esto es lo que estaba pasando aquí. Estos judíos se creían superiores a los gentiles, pero ni siquiera ellos estaban en condición de jactarse por hacer bien las cosas, porque no le estaban haciendo bien ellos. A nadie podían engañar, y mucho menos a Dios. A nadie podemos engañar, y mucho menos a Dios. Dios conoce tu pensamiento más profundo. Tú puedes decir aquí, amén, gloria a Dios, aleluya, y por dentro, ya que se calle el David. Y vamos a decir lo que sigue diciendo Pablo, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Es un trabalenguas? Lo sé. Pero básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es, nosotros que somos judíos y recibimos en primera instancia la ley de parte de Dios y no como los gentiles que no la recibieron, por eso es que les llama pecadores, porque en primera instancia la ley fue recibida por los judíos, pero ahora que estamos en Jesús, que le hemos conocido a Él y hemos puesto nuestra fe en Él, sabemos que la ley no nos puede justificar, porque nuestros méritos no son suficientes para alcanzar la aceptación de Dios, sino que solamente a través de la fe en Jesús recibimos por gracia esta bendición. Ya le di un derechazo y ahora va el regreso. Tomé clases de boxeo para que vean mis movimientos más. Un tutorial, sí. Les di una buena zarandeada. Y es que estos judíos cristianos y Pedro principalmente estaban conscientes de lo que Pablo les está diciendo. Pero lo que estaba pasando es que su vida no estaba siendo congruente. Y aquí creo que es importante que podamos definir el verbo justificar. O sea, ¿a qué se refiere con que nosotros somos justificados por la fe en Jesús? Y es que aquí este verbo está en voz pasiva. Es decir, que nosotros recibimos esa acción de parte de alguien más. Y ese alguien más es Dios. Entonces, justificar lo podemos definir como un término judicial donde por naturaleza el hombre tiene el veredicto de estar condenado a estar separado de Dios y con un destino de muerte a causa de su pecado. El ser humano por naturaleza tiene ese veredicto. Pero Dios, en su gracia, por la obra de Jesús, cambia nuestro estatus delante de Él y nos declara justos. Y esto es al poner nuestra fe en Jesús. Y con esto cambia nuestra posición delante de Dios, donde podemos disfrutar de todos los beneficios que esto conlleva. Perdón de pecados, libres de culpa, con libre acceso a Dios, adoptados como hijos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, al estar justificados, nuestra posición delante de Dios cambia. El veredicto que teníamos de estar condenados
separados y alejados de Dios, cambia a un estado de aceptación y de comunión con Dios. Podíamos hablar mucho tiempo de esto y si de por sí iba a predicar 1 hora y media, pero de todas maneras nos iríamos a 3 horas, ¿no? Si siguiéramos hablando de esto. Pero lo importante es dejar en claro que la justificación solo es obra de Dios. La justificación solo es obra de Dios. Porque lo que sucede es que la justicia de Jesús, sus méritos, es puesto a nuestro favor. Nosotros mismos, familia, no podemos ganarla por nuestros propios méritos, sino que se recibe como un regalo por gracia por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, aquí Pedro y los cristianos judíos, con su hipocresía, en lugar de confiar en esta verdad que somos justificados solamente por la fe, ellos estaban confiando más en sus méritos que en reconocer la gracia de Dios. Y familia, y esto es algo bien incongruente. Porque la cruz, el sacrificio de Jesús, nos debe de poner en el lugar que nos corresponde. Jesús, el Hijo de Dios, no estimó dejar su lugar de prioridad en el cielo para venir, tomar forma de hombre, humillarse hasta el punto de tomar el sacrificio que nosotros merecíamos. El justo murió por injustos y ahora nosotros podemos ser justos. Hizo un verso sin esfuerzo. Entonces, estamos haciendo menos el sacrificio de Jesús. ¿Te fijas cómo es que la hipocresía y la gracia no se llevan? La hipocresía y la gracia no se llevan. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Este versículo, la verdad, es complicado, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que creo que nos puede ayudar a entenderlo un poquito más. Dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Entonces, aquí básicamente lo que está haciendo Pablo es que nos está dando un argumento que decían los judaizantes. Básicamente los judaizantes decían: bueno, está bien, creemos que somos justificados por la fe en Jesús. Creemos eso. Pero si nuestra esperanza descansa solo en los méritos de Jesús para ser justificado, y entonces dejamos de lado los mandamientos de la ley de Dios o de la ley ceremonial, entonces nos volvemos pecadores como los gentiles. ¿Te fijas cómo? Está bien, creo en Jesús, pero le estoy añadiendo seguir los mandamientos de la ley ceremonial, ¿verdad? Le estamos añadiendo algo al evangelio. Entonces, si te fijas, ¿qué estaban haciendo estos amigos? Estaban confiando más en sus méritos, porque era necesario seguir esto. Pero el contraargumento que nos da Pablo es: de ninguna manera, porque Jesús mismo fue quien nos enseñó que los pecadores debían acercarse a Él para ser perdonados. Entonces, si queremos añadir algo, estamos diciendo que Jesús estaba equivocado en sus enseñanzas, o que Él es un mentiroso y un hipócrita. ¿Te fijas cómo el legalismo o añadirle algo al evangelio va en contra de la persona y obra de Jesús? Y fíjate lo que dice en el versículo 18: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Entonces Pablo lo que nos continúa diciendo es que si él vuelve a construir esas barreras que ya han sido destruidas, él sería pecador, o sea, un hipócrita, ¿no?
en mexicano. Entonces, si el evangelio es solo por la fe en Jesús, Jesús más nada, pero ahora le quiero añadir las obras de la ley, entonces eso me hace gente de doble vida. Porque no solamente estoy yendo en contra de mis convicciones obtenidas a causa del evangelio, sino que, como hemos dicho, estoy haciendo menos el sacrificio de Jesús. Estoy yendo en contra de Jesús. La verdad, esto, familia, es bien delicado. Creo que a veces o en el afán de buscar que las personas vivan vidas moralmente correctas, que te digo, el detalle no es ese, pero ponerle tanto énfasis en eso y dejando de lado la obra de Jesús, en el fondo, familia, estamos yendo en contra de Dios. Estamos yendo al lado opuesto al que va Dios, porque estamos intentando añadir cosas que no son. Pero ahora, en el versículo 19, Pablo nos va a decir cómo llegó a esta conclusión. Dice, pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que el hecho de que él haya muerto a la ley es a causa de la misma ley. Y no es que Pablo haya muerto de forma literal, ¿no? Y que resucitó él, ¿no? Sino que la misma ley le mostró a Pablo su incapacidad de poderla cumplir. Y es que, familia, la ley nos muestra los estándares perfectos de Dios. Y por eso es que la ley por sí misma es buena, ¿no? La ley que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es una ley buena porque fue dada por Dios y nos muestra los estándares perfectos de Dios. Pero por más esfuerzo, familia, que nosotros podamos seguir la ley o cualquier sistema de reglas, nunca vamos a poder cumplirla a la perfección para ser aceptados por Dios. Y por eso es que Pablo dice que yo mediante la ley morí a la ley. Y es que esto, familia, debería de destrozar por completo la hipocresía de esta doble vida que dependa de tus obras. Porque la Biblia es clara en decirnos que por nosotros mismos no nos podemos ganar el favor de Dios. Y entonces lo que nos dice Pablo es que ahora, al descubrir su propia incapacidad para cumplir esta ley, lo único que le quedó es voltear, ver a Jesús, su sacrificio, y descansar en lo que ya hizo Jesús. Descansar en los méritos de Jesús, sabiendo que solo así es aceptado por gracia por medio de la fe. Y esto, familia, lo llevó a vivir una vida que agrada a Dios sin hipocresía. Buscaba agradar a Dios no por sus méritos, sino por lo que Jesús ya hizo. ¿Te fijas cómo? Pablo sabía que él fue justificado y por lo tanto, como una consecuencia de eso que Dios había hecho en su vida, él ahora vivía buscando la voluntad de Dios. Vivía una vida para agradar a Dios. No desechando la ley de Dios, porque como te he dicho, es buena, pero viviendo bajo los principios que hay en la ley. No la justificación como un fin, sino porque ya he sido justificado, ahora decido o en obediencia respondo a Dios por esa gracia que he recibido y busco darle la honra a Él. ¿Ves cómo cambian las cosas? La justificación no es el fin, es el inicio de las cosas. Y ahora Pablo nos va a dar más implicaciones acerca de esto. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Lo que nos ha estado hablando Pablo, como hemos dicho, tuvo su origen en su conversión, ¿no? En el hecho de haber creído en Jesús. Y cuando dice que fue crucificado con Cristo, nos habla que ese antiguo hombre que buscaba el favor de Dios intentando cumplir la ley, fue crucificado y ahora está muerto a esa vida y ahora vive para Jesús y Jesús vive en él. De manera que esta nueva vida no le pertenece a Pablo, sino a Jesús, y por eso ahora, familia, vive dependiente de Jesús, sabiendo que Él lo amó y se entregó primero por Él. Así que, así como Jesús le dio una nueva vida, ahora con su poder le iba a ayudar a vivir una vida que agrade a Dios. Y vuelve a recalcar que esto es solamente por gracia. Porque si no, la muerte de Jesús hubiera sido en vano. Esto, familia, es resultado de comprender que solo podemos ser justificados por Dios por gracia a través de la fe en Jesús. Este es el estilo de vida que debe tener un creyente en Jesús, que confía que ha sido justificado solo por la fe en Jesús, no por sus méritos. Jesús nos da una nueva vida, y en esta nueva vida sabemos que no necesitamos de buenas obras para ganarnos la aceptación de Dios, sino que reconocemos nuestra incapacidad, pero sabemos que Jesús ya hizo lo que nosotros debíamos. Y cuando creemos en esto, familia, cuando realmente en nuestro corazón es penetrado por esta verdad, nos liberamos de esa carga de una manera de vivir hipócrita. Porque sabemos que Jesús ya lo hizo. Y cuando hablamos de que no es necesario cumplir la ley, no es que la desechemos por completo, sino que vivimos bajo los principios que en ella hay, ¿no? Como ahorita decíamos. Pero lo más interesante de esto es que descansamos en que Jesús vive en nosotros. Y Él, familia, es el que nos capacita por medio del Espíritu Santo para que podamos vivir una sola vida que agrade a Dios sin hipocresías. ¿Te fijas cómo la justificación es una obra de Dios? Y en el crecimiento de nuestra vida cristiana seguimos dependiendo de Él. Esto, familia, de nueva cuenta, debe tirar por la borda la hipocresía que hay en nuestras vidas. ¿Te fijas cómo la hipocresía y la gracia no se llevan? La hipocresía y la gracia no se llevan. Y considerando esto, tengo 3 enseñanzas para ti que te animaría a que guardes en tu corazón para no caer en esta hipocresía que nos da el legalismo, sino que día con día podamos disfrutar de esta nueva vida que nos ha dado Jesús y podamos vivir para su gloria y para su honra, por pura gracia. Punto número 1. Pon tu fe en Jesús y descansa en sus méritos. Pon tu fe en Jesús y descansa en sus méritos. Descansemos, familia, en los méritos de Jesús. Él ya cumplió con todo. No busques ganar el favor de Dios con tus acciones. No crea que porque te vistes de camisita. Esta camisita es nueva, me la compré ayer, ¿eh? ¿Por qué? Y no estás exactamente. Ahorita hablamos de eso. No creas que por cómo te vistas o por cómo que hablas, que gloria a Dios, aleluya, hermano, varón del Señor, o porque te comportes de alguna manera, eres superior o más espiritual que tus hermanos. Nuestros méritos, familia, no son suficientes para ser aceptados por Dios. Confiar demasiado en eso nos va a llevar a vivir una doble vida que genera orgullo, ego
y rechazo a otras personas. Por el contrario, cuando ponemos nuestra fe en Jesús y vemos su sacrificio por el cual somos justificados por gracia, esto nos libera, rechazamos el legalismo y entendemos que no se trata de nosotros, sino de Jesús. Y ahora descansamos en Él, y lo que hacemos no lo hacemos para agradar al hombre y obtener una bendición o un beneficio a cambio. Por el contrario, lo hacemos en respuesta a ese amor que hemos recibido de parte de Jesús, así que descansa en los méritos de Jesús. Es como a lo mejor tú antes los domingos en la mañana te quedabas a ver la NFL, ¿no? O te quedabas a ver el fútbol, o te ibas a correr con tus amigos a la barranca, o te ibas a la vía recreativa, o a lo mejor como el sábado te ponías una borrachera, pues ya te quedabas curándote la cruda con un pozolito, ¿no? Pero ahora no es que, voy a empezar a ir a la iglesia para que Dios me perdone por todo eso, o voy a estar ahí tempranito. No. Jesús ha transformado nuestro corazón, nuestra vida, y por amor a eso nosotros respondemos de forma obediente a Él. ¿Sí? La hipocresía y la gracia no se llevan. Punto número 2. Vive una sola vida congruente para Jesús. Y es que al experimentar la gracia de Dios, recibimos una nueva vida. El viejo hombre que vivía buscando ganarse el favor de Dios o olvidándose completamente de Dios y buscando el favor de los hombres, ha muerto. Ahora la intención de nuestro corazón es vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, vivamos esa vida, familia, de forma congruente con lo que hemos creído. No reconstruyamos acciones que te hagan sentir bien, pero que no tengan ningún fundamento. Y tampoco busques implementar esas acciones con otros. No busques como, yo escucho puros himnos, ¿no? De esos viejitos, de puro órgano. Todo el mundo tiene que escuchar himnos. De hecho, por ejemplo, si todos escucharan la misma música que a mí me gusta, estaríamos bien aburridos todos, la neta. Entonces, no busquemos imponer cosas sin ningún fundamento a otros. Tampoco intentes que otros tengan que hacer ciertas cosas para sentirse aceptados por Dios o por la iglesia. Todos los que hemos creído en Jesús formamos un solo cuerpo. Pero familia, también esto nos tiene que animar a que nuestra vida sea en todo momento para la gloria de Dios. No vivimos solo para la gloria de Dios, de 11, 15 a 1:30 o hasta las 2 cuando predican en la noche. No vivamos como cristianos de domingo. Nuestra vida, familia, debe ser la misma todos los días de la semana. Vivamos una sola vida congruente para Jesús. En cualquier lugar que nos desarrollemos, busquemos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Que esa persona del trabajo con la que no te llevas vea en ti reflejado a Jesús. Que ese hermano al que no tragas porque te hace cara siempre que ves, vea reflejado en ti a Jesús. Que tu vida sea para la gloria de Jesús. No viviendo una vida hipócrita, sino una vida congruente para Jesús. La hipocresía y la gracia no se llevan. Punto número 3. Depende de Jesús, porque Él vive en ti. Tenemos una nueva vida en Jesús. Él vive con nosotros, así que en cada paso que demos, familia, dependamos de Él. Pidámosle que nos fortalezca, que nos enseñe y nos guíe. Que esté a nuestro lado para que podamos disfrutar de esta nueva vida obtenida por gracia. Con los adolescentes estamos llevando un libro que se llama Vive Sabiamente, que básicamente es consejos basados en el libro de Proverbios para que los morros puedan tomar decisiones sabias en la etapa en la que están, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos viendo. Pero el punto de eso, familia, y en todo siempre caemos en que la sabiduría para vivir sabiamente viene de parte de Dios.
Entonces, para poder vivir sabiamente, tenemos que depender de Él en cada momento. ¿Sí? Entonces, mantente en comunión con Él. Mientras más te alejes de Jesús, más vas a comenzar a depender de ti mismo. Y esto te va a llevar a vivir una vida de legalismo y de hipocresía. Pero cuando nos acercamos a Él, tenemos comunión con Él, le conocemos, vemos lo glorioso de su sacrificio y su gracia, al ver cómo se entregó por nosotros, en cada paso que demos, buscaremos depender de Él, pidiendo perdón por nuestros pecados y respondiendo en obediencia a una vida que agrade a Dios. Familia, la hipocresía y la gracia no se llevan. La hipocresía y la gracia no se llevan. Y quiero cerrar con esto. Confiar en tus acciones, en tus méritos y en tus logros es un camino imposible para alcanzar a Dios. Y te lleva a vivir una vida de hipocresía creyéndote superior a otros. En cambio, Dios nos da el remedio y por gracia nos justifica por medio de la fe en Jesús. Es Jesús más nada. Familia, este es el mensaje del Evangelio, y al creer en Él, los méritos de Jesús y su justicia son dados a nuestro favor. Y ahora tenemos una nueva posición delante de Dios, donde podemos disfrutar de comunión con Él y todos los beneficios como su Hijo amado. Entonces, pon tu fe en Jesús y descansa en sus méritos como suficientes. No intentes añadir algo a tu fe. Él te da una nueva vida donde no cabe la hipocresía y que se vive solo para la gloria de Dios. Y en todo el proceso está Jesús fortaleciéndote, animándote y consolándote en cada paso que vayas a dar. Él vive ahora en ti, así que depende de Él en todo momento y descansa en la gracia recibida. La hipocresía y la gracia no se llevan. ¿Te parece? ¿Oramos?